Daniela Gámez. Denise no está. Ángel Mario Treviño. Mario está. Ay, qué inconveniente. La semana pasada no viniste, ¿sí? Sí. Es que Tarde. sí, ya está. Gabriela Liz Rubio. José Roberto Guerrero. Celia Reina Gallego. ¿Trae nuevo look? No, en serio. Así lo traía. La veo diferente hoy. Siempre lo he traído así. ¿Ah, sí? ¿Verdad que sí? No, Sí, es- yo también le Yo noté. también. O se lo peinó. Yo dije, es que predicó. Sí. no, Ainda Serna. Será por el fleco, ¿no? Siempre lo traigo de Es lado. el fleco. Siempre lo traigo de lado. Jesús Martínez Guzmán. No ha llegado. Y Perla. No. Teresa Ivonne Ruiz. Miguel López. Norma Leticia Mota. No, no. María Elizabeth González. Y Alexander Ramírez. No vino hoy. Muy bien. Aquí está. Gracias. Bueno, estamos en tiempo y forma. Vamos a comenzar. Estamos ahí en el punto número 4, el secreto de la iglesia, el libro de los Hechos, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si hacemos algo? Leemos todos los textos y luego entramos a la discusión, porque al final de la clase, la semana pasada, algunos se acercaron así como inquietos respecto al tema. Entonces, me gustaría tocarlo, aunque trataré de no meterme mucho en asuntos doctrinales propiamente dichos, porque yo creo que el mayor problema no está en eso, está más bien en las experiencias y en las diferentes formas de ministrar ese asunto del Espíritu Santo. Entonces, creo que podemos hablar un poquito de eso. Vamos a volver a leer Hechos 2, pero en lugar del 1 al 4, vamos a leerlo completo hasta el versículo 12, si mal no recuerdo. Hasta el verso 13, del 1 al 13. Y vamos a leer un versículo cada quien. Vamos a empezar aquí. ¿Sí? Verso 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente, Cada quien uno, ¿verdad? Vamos a Hechos 2, del 1 al 13. Lo tengo aquí. ¿Hechos 1? No, Hechos 2. Capítulo 2, verso 1 al 13. A ver, otra vez empezamos. ¿Yo voy a leer el 2 o el 1? Sí, 2, 2. Pero vamos a empezar otra vez con el 1. cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hechos este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia,
Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Otra vez. Mas otros burlándose decían, están llenos de monstruos. Están llenos de monstruos. Muy bien. Ese es el primer registro de la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Eran como 120 personas en número, más o menos. Hola, y pues pasó eso, ya lo vimos la semana pasada, analizamos. Quise agregarlo porque hay información valiosa, porque ahí habla de las diferentes personas que estaban ahí escuchando a los discípulos del Señor hablando en otras lenguas. Yo conté aquí, son 15, por lo menos son 15 diferentes idiomas, repartidos entre 120, entre 15, no sabemos, ¿verdad? Si era así. Pero estaban hablando ahí, estaban hablando en árabe, estaban hablando el idioma de los cretenses, en latín, los romanos, pues en todo. Hay como 15 ahí, 15 diferentes idiomas, ¿verdad? Eran idiomas terrenales y los que los oían podían entender. Y dicen que lo que decían era que hablaban de qué cosa? De las maravillas de Dios. No estaban dando un mensaje a la iglesia, estaban hablando de las maravillas de Dios. Seguramente estaban diciendo cosas que Dios ha hecho, quizás estaban declarando algunos de los salmos que cuentan las maravillas de Dios, probablemente, no sabemos. Solo sabemos que estaban hablando de Dios y ellos los oían y sabían que los que estaban hablando esos diferentes idiomas eran galileos. Los tenían identificados. Algo los caracterizaba. Los tenían bien checados. Estos son galileos. ¿Cómo es que están hablando esos idiomas? ¿Quién les enseñó? ¿Y quién les enseñó? Era el Espíritu Santo que los hizo hablar en esas lenguas. Creo que debemos entender bien esto. O sea, ellos no estaban hablando porque estudiaron árabe. ¿Está de acuerdo? Sino que el Espíritu Santo los llenó y hablaron un idioma. No sabemos qué idioma habló cada quien, pero sí sabemos que por lo menos había ahí 15 diferentes idiomas. Y estaban hablando un lenguaje, es decir, sí, lo entendían las personas, pero era un lenguaje, no era una frase, no era un solo sonido, era un lenguaje que ellos estaban escuchando, estaban hablando como estoy hablando yo ahorita, estaban hablando las maravillas de Dios en un lenguaje fluido, no en una frase. ¿Vamos bien? Vamos a leer todos los textos para que veamos cómo fue, no evolucionando, pero cómo se fue presentando. Hechos capítulo 4. También lo vimos un poquito la semana pasada. Podemos leer desde el verso 23. En lugar de solo el 31, veamos desde el 23. Y nos quedamos con usted, Marita, para empezar ahí. Hechos capítulo 4, versículo 23. Hasta el 31. Y cada vez leemos un versículo. 4:23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, elimina tus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Wow, eso está interesantísimo, ¿verdad? Sí. Ahora están en un caso donde les están prohibiendo que prediquen el Evangelio, pero ellos dicen que no pueden hacerlo, que es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, los molestan un poquito, los alteran un poquito, les golpean, etcétera. Los ponen en libertad. ¿Y qué hicieron? Se fueron a orar, hacen una oración bien interesante, porque es una oración específica al asunto. Ni siquiera piden ser llenos. ¿Está de acuerdo? Solamente dicen, pues nos dicen que no prediquemos y nosotros pues no podemos hacerlo, entonces pues ayúdanos. Hacen una oración bien bonita, no sabemos exactamente quién oró, pero estaban ahí todos orando, declarando, alabando a Dios, recordándole su palabra, recordando que este tipo de cosas iban a suceder porque estaban profetizadas, y vuelven a hablar de lo que pasó con Jesús. Y cuando hubieron orado, les parece que alcanzaron a decir amén. Así me suena a mí. Y cuando hubieron orado, es decir, se acabó la reunión de oración o tiempo de oración, el lugar en que estaban ahí, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la evidencia que menciona Lucas aquí es que yo personalmente creo que esta es la señal más contundente. Si me acompañas a Hechos 1.8, ¿te acuerdas de Hechos 1.8? Que es el pasaje central del libro de Hechos. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Para qué iba a ser el poder? Para ser testigos. Para testificar. Y ahora están siendo otra vez llenos del Santo. ¿Y qué fue el resultado? ¿Hablaban qué? Ese es un resultado impresionante. Ese es el más contundente. Si una persona dice que está llena del Espíritu Santo, entonces el compartir de Jesús va a ser algo muy notorio. El hablar con de nuevo quiere decir autoridad, de nuevo quiere decir sin temor, de nuevo quiere decir con claridad. Todo esto es de nuevo. Estás hablando porque ¿quién es el que está en ti haciendo eso? Es el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo hace que la gente hable en lenguas, así el Espíritu Santo hace que la gente hable con de nuevo el Evangelio. No es que tú seas muy valiente, ¿sí? No es que tú seas Juan Camanero, ¿no? En algunos círculos ya aparece el personaje. No es que tú seas el mejor de la iglesia, no. Es el Espíritu Santo que te impulsa, porque estás lleno de Él, a hablar con de nuevo la palabra de Dios. Lleno del poder de Dios. Así es. No se menciona otra cosa, es lo que menciona Lucas. Y Lucas es muy cuidadoso, es muy observador, porque en otros acontecimientos que registra más adelante, también dice que pasaron otras cosas. Que bueno, vamos a leerlos. ¿Para qué nos complicamos? ¿Hasta aquí vamos bien? Esto lo leímos la semana pasada. Explicamos un poquito. Hechos 10. Hechos 10 es de especial interés para nosotros porque Pedro está en la casa de un gentil, de Cornelio. Y Dios ha tratado con Pedro para hacerle entender que él debería ir a esa casa, debería entrar a esa casa. A pesar de que Pedro es muy cuidadoso de decirle a Cornelio, tú sabes que si por mí fuera, pues yo no entraría. Él lo dijo de esta manera, tú sabes cuán abominable es
para un judío está entrar en la casa de un gentil. O sea, imaginemos un poquito eso, porque está fuera de nuestra comprensión. Nosotros no somos, a lo mucho, alguna vez tu mamá te dijo, no te juntes con ese, no te juntes con ese. Que no somos judíos. Es que no somos judíos, exactamente. Entonces no tenemos ese entendimiento de ese celo que ellos tenían. Porque mira, cuando Dios se le presenta a Pedro una visión, aunque Pedro era un hombre, quizás un pescador, un hombre del vulgo y sin letras, ¿verdad? Y por ahí sabemos por la Biblia que se sabía todas las maldiciones que había que saberse, las usó. O sea, el hombre sabía de esos asuntos, así como nosotros las sabemos todas, ¿verdad? Solo que no las usamos. Pero de vez en cuando como que se manifiesta el viejo hombre, o sea, el viejo hombre. No el viejo hombre de su esposo, sino el viejo hombre. Y sale ahí el asunto y de repente hay anda uno que sí sabe muchas cosas. Bueno, Pedro se las sabía, las usó, pero ahora lo vemos a Dios tratando con él, y Pedro dice algo bien interesante, porque muestra ¿cómo decirlo? Lo fundamentado que estaba Pedro en la palabra de Dios. Porque le presenta la visión y le dice, mata y come, y dice él, yo jamás. O sea, esa frase es tan fuerte. Yo jamás he comido animal inmundo. Ahora, Pedro era pescador. Quizás por ahí se encontró de vez en cuando unos langostinos, ¿no? En el mar de Galilea. No lo sé, yo no sé cuál sea la fauna de ese mar, pero seguramente encontró en sus experiencias de pescador algunos animales que estaban prohibidos por la ley y se los comió. No se los comió. El hombre es de convicciones. No sé, como decía el México, yo soy de este ídolo, ¿verdad? Y me planto y se acabó. Tenía esa fe, tiene conocimiento de la palabra y es un hombre de convicciones. Jamás he comido, y bueno, yo le pongo ahí una pequeña, ¿cómo decirlo? Trapiadita, ¿verdad? ¿Tú por qué estás? Finalmente lo convence. Todo era para que Pedro fuera ¿a dónde? A la casa de Cornelio. Pedro le aclara a Cornelio, tú sabes cuán abominable es para un judío entrar a tu casa, pero aquí estoy. ¿Qué necesitas? Y él dice, pues yo tuve una visión, vi un ángel que vino y me dijo que tú tienes algo que decir. Y entonces Pedro comienza a predicarle. Le empieza a hablar del Evangelio, está predicando el Evangelio, y en el verso 44 comienza algo. ¿Dónde nos quedamos aquí? La lectura. Ok. Verso 44 al 48. Es más, vamos a hacer algo para que haya justicia. Él va a leer el 44 y tú vas a leer 2 y tú 2. Y ya nos ponemos ahí. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Interesante. Ahora estamos en la casa, en una casa, y ahí ¿qué pasó? Me gusta mucho la expresión del versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, Pedro es uno de los personajes en la Biblia a los que más ocasiones el Señor no lo dejó terminar de estar. Lo interrumpía abruptamente. Yo creo que Pedro se acostumbra a eso, ¿verdad? Hay muchos incidentes donde Pedro está hablando y algo hace el Señor soberanamente. Me gusta la expresión, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Cayó. Sobre todos los que oían el discurso. Por ejemplo, eso de que cayó, ¿qué te hace pensar? Que descendió, que bajó, Que apareció, que y se les manifestó. cayó, ¡fum! Es importante esta consideración porque no era la primera vez que el Espíritu Santo venía. Ya había descendido en Jerusalén. ¿Sí? Ahora está otra vez descendiendo sobre los gentiles.
Porque hay quien dice, no, es que eso es nada más una vez y ya. O eso pasó allá en aquella ocasión y ya no vuelto a pasar. No, espérame. Aquí el Señor está soberanamente derramándose sobre personas que ni siquiera tienen conocimiento de Dios. Al menos no como los judíos. No sabían nada de estas cosas. Pedro ni siquiera terminó de predicarles. Si lo pusiéramos en tiempos contemporáneos, pues ni siquiera les hizo la invitación para aceptar a Cristo. ¿Sí? O sea, no le levantaron los datos. Entonces eso es pecado, ¿no? O sea, ¿cómo va a caer el santo si todavía no le levantan los datos? Si todavía no hace la oración de fe para recibir a Cristo, pues no fue nada de eso. Simplemente, soberanamente cayó sobre esa casa y ahí estaba Cornelio con su familia y sus amigos más íntimos. ¿Y qué oyeron? Porque Pedro no fue solo, llevó a algunos de sus amigos, cristianos, de la circuncisión. ¿Qué fue lo que oyeron? Oyeron lenguas, pero agrega algo, y magnificaban a Dios. Pudieron identificar. Yo no sé si Pedro estaba oyendo a lo mejor lo mismo que pasó con ellos, o simple y sencillamente Dios le dio entendimiento de lo que estaba pasando ahí. Pero estaban hablando lenguas otra vez. Lucas tiene el cuidado de volver a señalar que aquí pasó eso y que magnificaban a Dios. O sea, ya vamos agregando algunos elementos de lo que puede pasar, ¿sí? De lo que pasó aquí. No es un acontecimiento que es exactamente igual al otro. Al menos parece que no es así según Lucas. Una ocasión pasó una cosa, otra ocasión pasó otra cosa, otra ocasión pasó la que ya pasó primero, acá más o menos igual, otra ocasión es completamente diferente. Hasta aquí, hasta lo que hemos visto, nadie ha intervenido, solamente el Espíritu Santo. O sea, no hay alguien que esté diciendo, que esté orando, o que esté imponiendo manos, o que esté haciendo declaraciones, o que esté soplando en el micrófono. Porque hay quien lo hace. Bueno, no hay nada de eso. Es soberanamente el Espíritu Santo derramándose. Yo creo que eso sería lo mejor que nos pudiera pasar. El silencio fue así como que de sinfónica, de estar así como de pum, así. Hechos 13, verso 52, es como una descripción contundente de Lucas. ¿Qué dice? ¿Le toca a María? ¿Hechos qué? 13:52, es un solo versículo. Ahí está en su hojita todo. Sí. Ahí están las citas. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Estaban llenos de qué? De gozo y del Espíritu Santo. Ya estamos viendo varias cosas. Lenguas. ¿Sí? De nuevo para hablar del Evangelio. Magnificar a Dios. Gozo. No sé. Yo a veces, lo que he visto a veces de la risa, así como que no es tanto gozo. Pero bueno, ahí está. Lucas identifica que los discípulos del Señor, y ya estamos hablando que ya están haciendo viajes misioneros y andan por muchos lugares, ya el Evangelio ha llegado a muchas ciudades. Algo que caracteriza a los discípulos es que están llenos del Espíritu Santo y están llenos de gozo. Yo le pregunto, ¿hará falta gozo hoy en las iglesias? Hace falta mucho gozo. Sí. Ya ni remolineando nos mueve. ¿Alguien aquí dirige la alabanza? ¿En la iglesia? ¿Tú diriges la alabanza? Bueno, tú debes saber, como si eres un buen director de alabanza, y yo creo que sí, debes saber cuáles son los cantos que prenden, cuáles son los cantos que sacan la lana, los que se usan para la ofrenda, cuáles son los cantos que te llevan a un
momento de, como de adoración, los conocemos. Y a veces hasta nos volvemos medio Cómplices. sí, como medio manipuladores, porque así sentimos como que, ay, como que está, voy a usar los términos coloquiales, ¿no? Como que está medio apagado esto. Entonces vamos a cantar el canto que prende, ¿verdad? El canto que prende, ¿no? En mi época remoliniano prendía, ¿verdad? Cantaba así, oh moradora de Sion, o sea, ya no se empezaba ese canto, ya todo el mundo ya van para los zapatos las hermanas, ¿verdad? Porque ya con ese canto se va a aprender. Y ya existe eso, pero de repente tú ves que no es tanto gozo, así como un gozo o sea, no que sea genuino, porque finalmente la alabanza y la oración son expresiones nuestras para Dios, pero sí un gozo que sea del Espíritu, que tú dices, oye, por ejemplo, estas iglesias, pues si leemos con detenimiento, todas estaban siendo perseguidas, estaban siendo violentadas, estaban matando gente, había mártires, había un montón de cosas, y ellos estaban gozosos. Pablo y Silas en la cárcel estaban gozosos. Les pegaron con varas, con los azotes y salieron gozosos. Y tú dices, yo no entiendo, o sea, ¿cómo a nosotros se nos descompone el carro y ya perdimos el gozo? Es más, ya ni a la iglesia vamos. Porque pues se descompuso el carro, pastor. Parece que nacimos en carro. Pero es que algo falta que seamos llenos de Espíritu Santo. Probablemente, no sé, estamos haciendo un análisis. Hechos 19. Este es un caso bien interesante. Aquí ya no están los apóstoles, los que estuvieron en el Pentecostés. Aquí está Pablo, que él recibió el Espíritu Santo por manos de Ananías. Y no conoció al Señor como lo conocieron los demás. Entonces Pablo anda predicando el Evangelio y de repente llega a esta ciudad de Éfeso. Podemos leer desde el 1 hasta el 7. Y seguimos con mi hermanita. Hechos 19:1. Y aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos los 12 hombres. Ahora es un grupito pequeño que están conociendo el Evangelio, pero no sabían nada de bautismo ni nada. Como que alguien llegó a la palabra y creyeron en Jesucristo y hasta ahí. Ahí estaba. Llega Pablo, que es un apóstol, ¿verdad? Y empieza a platicar con ellos y descubre que no conocen bien el asunto. Les habla del asunto, se iban a bautizar nada más en el bautismo de Juan. No habían sido bautizados en el bautismo del Señor Jesús. Y luego no sabían nada del Espíritu Santo. Y él pues ora por ellos. Y aquí sí dice, Lucas dice que les impuso las manos. Y al imponerles las manos, hay otros casos anteriores donde Pedro impone manos y hay alguien que lo ve y dice, yo quiero ese poder. O sea, ¿cuánto vale? ¿Cuánto hay que pagar? Parecía ese mago parecía cristiano de hoy. ¿Cuánto hay que pagar para tener el ministerio y el poder? Y vemos a Pablo imponiendo manos y el Espíritu Santo manifestándose. ¿Y cómo se manifestó ahora? Lenguas y profetizando. Entonces tenemos aquí algunos elementos históricos, no doctrinales, históricos, de lo que pasó en diferentes tipos de experiencias
algunas totalmente soberanas del Espíritu Santo, otras por la imposición de manos de los apóstoles, pero hay diferentes manifestaciones, hay lenguas, hay profecía, hay de nuevo para predicar, que en mi opinión esa es la más contundente de todas. Entonces, ¿cuál es el gran problema? ¿Verdad? No es tanto la enseñanza o la doctrina, sino la administración. Ya está legislada. Está legislada, que se llegaron a ciertas conclusiones, se aprobaron esas conclusiones, y entonces si no pasa esto, no. Por ejemplo, hoy en muchos lugares, si no te caes, He escuchado que si te caes para adelante, porque para atrás es el... bueno, es que caemos en esos extremos, ¿verdad? Porque el problema realmente está en el abuso de las diferentes experiencias de administración de la llenura del Espíritu Santo. Y seguramente algunos de ustedes su problema es con eso. Ah, porque te dicen, si no hablas en lenguas, no debes de hablar. ¿Y le han dicho eso? Sí. No dice, o sea, es así como que, entonces tú dices, pues no hablo en lenguas, y estás ahí como que... Si le digo, hablo en inglés. Es que buscan que la lengua no se entienda también. No idiomas. Realmente es raro en donde yo he estado y no he escuchado nunca algo que no suene en idioma, sino una frase. No sé ese idioma entonces. ¿Dónde Sí, ríen? Estoy parando orejas. Entonces hablemos un poquito de eso, ¿está bien? Por ejemplo, aquí tú no ves ningún tipo bueno, aquí la mayoría de las intervenciones son directamente del Espíritu Santo. Yo pienso que si alguien tiene un anhelo así, de ser lleno del Espíritu Santo, y lo tiene como un anhelo, puede orar en estos términos: Señor, pues tú lo hiciste soberanamente aquí, ¿por qué no lo haces conmigo así? O alguien que tú conozcas, que realmente es un ministro serio en cuanto a la imposición de las manos, y que no es manipulador ni es tampoco un abusador, porque todo esto existe. Por eso es que muchos de nosotros, en lugar de anhelar esto, estamos como frustrados y diciendo: no quiero saber nada de eso. Y yo creo que eso no es de Dios, ese pensamiento no es de Dios, porque no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero en mi opinión, y después de muchos años de estar estudiando la Biblia, el mayor recurso que Dios le ha dado a su iglesia es el Espíritu Santo. Usted revise a Jesús. Les dijo Jesús: cuando yo me vaya, ahí les dejé una cuenta en el Bank of Jerusalem, y ahí hay 2 millones de talentos de oro. ¿Les dijo eso? No les dijo: aquí están los manuales de capacitación para que cuando ustedes no la vayan a regar, ¿verdad?, y lo enseñen bien. No, les dijo: les voy a enviar al Espíritu Santo. Si tuviéramos el tiempo, si quieres conocer al Espíritu Santo, necesitas leer el Evangelio de Juan, en las porciones que sí son doctrinales, donde Jesús les habla a sus discípulos acerca del Espíritu Santo y las funciones del Espíritu Santo. Es más, ¿cómo no lo traigo? No, hasta ahorita lo estoy acordando. Yo tengo un estudio de eso, pero no es parte de Hechos, pero aprovechando que no está el director, se los voy a traer la próxima semana. Es un estudio sencillito sobre el Espíritu Santo en palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Increíblemente, no habla nada de hablar en lenguas. Eso lo mencionó como una señal cuando anduviéramos predicando el Evangelio. Pero sí habló del Espíritu Santo. Estos hombres, estos primeros discípulos, sabían muy bien lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Les iba a enseñar todas las cosas, les iba a recordar todo lo que Jesús les había dicho. Esto es impresionante, ¿no? Les iba a ayudar a hablar delante de los gobernadores, de los gobernantes, que no se preocuparan ni por qué iba a decir.
Él les iba a decir qué andar. Les iba a guiar a toda la verdad. Iba a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Qué más iba a hacer? ¿Alguien se acuerda de algo más? Les iba a investir les iba a recordar lo que Jesús había dicho. Les iba a investir de poder para que se convirtieran en testigos de él. Todo eso es la parte didáctica de Jesús. Y hoy no hacemos el énfasis en esas cosas. Les habló que se llamaba el Paracletos. Les dijo que era el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Hay una serie de cosas que tenemos que aprender acerca de eso. ¿Cuántos aquí están realmente frustrados con asuntos relacionados con ser llenos del Espíritu Santo? Sí que digan, estoy frustrado. Yo muchos años estuve frustrado. No tanto frustrado, yo creo, bueno, digo, a lo mejor, no tanto la palabra, pero por ejemplo, cuando va alguien a predicar y te dice, no, es que está lleno del Espíritu Santo, a mí en lo personal, hasta no me sienta muy a gusto, pero porque yo lo estoy viendo, de plano es en la frente y ¡pum! Para abajo, pero me estás tumbando. Entonces, para mí eso no es, ¿sí? Porque he visto también mis respetos para otros que apenas tocan y la persona solita. Pero a mí sí me gusta eso de que pásale, ¡pum! Ay, no. Ya, para atrás, Sí, no, es que te están tumbando. Pero soy yo esa que me hace que bueno, me haga. no le frustra, pero le molesta. Le incomoda. Sí. A mí cuando alguien me hace así, yo me pongo dura. Si no siento el Espíritu Santo, yo me pongo dura y no me tumban, yo me pongo así. En cambio, una vez un hermano apenas me tocó así y se me descortaron las piernas y me caí. Pero apenas me tocó así. Y no sentí fuerzas aquí en las rodillas así y me caí. Es que no se debe insistir tanto. Si el Espíritu quiere y Es como dice la palabra. Hay veces que ni siquiera ni te llegan a tocar. Ni nos tocan. A mí me pasó en una ocasión, vino Anacondia, Carlos Anacondia. Carlos Anacondia, ¿no? Y nada más, una sola ocasión. Y yo le pedí al Señor, ¿por qué nada más una ocasión? A lo mejor nada más en esa vez estaba yo verdaderamente conectado con el Espíritu Santo. Estaba un hombre pegándole al hijo, pero el hijo estaba grande y saltaba y quería llevarlo y el hijo no quería. Y nosotros andábamos cuidando el orden ahí. Y digo, hermano, no, ¿qué está haciendo? Es que no quiere ir. Digo, no es con los padres, no es con los padres. Y se le dio al muchacho, pero dije, Padre, Santo. Y yo así, no, en el nombre de Jesús. Y cayó y, ay, Señor. Pero nada más esa sola ocasión. Y estaba Carlos Anacondia allá atrás. No, se puso la mano. ¿Dónde fue eso? ¿En el gimnasio Nuevo León? Aquí en Santo Domingo. Okay. Ya hace muchos años. Sí. Pero nada más una sola ocasión. Ahora, noten algo. Analicemos. Estamos hablando de la situación actual. ¿De qué hablaron todos? Como señal. Pero eso no se menciona aquí. No, pero ¿cuál fue el tema que sacaron? La manifestación de la lengua y de Aquí ni siquiera hablaron de lenguas ahorita. Todos hablamos de caer, porque eso es lo que está hoy. Sí. O sea, asociamos nosotros que caerte es manifestación del Espíritu Santo. O la otra era de que estaba la hermana X frente y no dejaba de temblar la mano. Es que ella está llena del Espíritu Santo. A mí eso me crea mucha Sí, confusión. y yo podía percibir Porque a veces que como Pero es que no es la mano derecha, es la mano izquierda. no, pero igual yo no me saqué una mano, pero es que casi me hace. Dije, ay, Mayelita, mejor. pero es que yo me he puesto a analizar eso. Y yo creo que cuando tajantemente
vemos algo y decimos, esto no es de Dios. Mi opinión personal es cuando a Jesús le dijeron, tú por Beelzebú echas fuera demonios. Entonces cuando llega alguien conmigo y me dice, oye, me quieres enseñar un video, esto es del Espíritu Santo, le digo, yo no soy policía, ¿cómo voy a saber? Digo, pero te recomiendo que no lo veas para que no hagas juicio, porque puede ser que estés bordeando con la blasfemia del Espíritu, el decir que sí, que no. Ajá. Entonces, prefiero no decir nada. El problema ha sido ese, sí. Por ejemplo, nosotros hace poco fuimos a un congreso de mujeres y había una persona así, me inquietaba mucho, o sea, estaba parada y hacía unas cosas así muy raras, pero me inquietaba, o sea, era algo que yo decía, Señor, perdóneme si yo estoy pensando mal, pero me inquieto, o sea, no, ya de ratito como que no sé si fueron por ella y se dieron otra parte, pero ya no sigue siendo eso. Entonces son las cosas en las que uno a veces como que te confundes, o sea, está bien, no sé. No, está bien. Estamos hablando de las experiencias actuales de la iglesia. No podemos negar que el Espíritu Santo se mueve en un ambiente sobrenatural. Así es que lo sobrenatural para nosotros es extraño. El problema no es que haya manifestaciones de ese tipo, el problema es el abuso. O sea, ha sido tanto el abuso que hoy muchos de nosotros cuando vemos eso no sabemos si es de Dios o no es de Dios, y entonces tomamos una postura sabia, porque ¿por qué no juzgar? Porque no quiero hallarme blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero tenemos que entender también que el mismo Señor ha dado a la iglesia dones, exacto, que sirven para eso, ¿verdad? Por ejemplo, si me permiten, yo quiero platicar algo. Nosotros estábamos recién convertidos, no sabíamos nada del Evangelio, es decir, veníamos de la tradición católica romana, apostólica. En mi vida yo me había metido en una iglesia protestante. Ahí no tenía la menor idea que era eso. Conocemos al Señor, yo conozco al Señor en una casa, no en una iglesia, en una casa, en un estudio bíblico, que lo único que hacía era estudiar la Biblia los viernes en la noche, era todo. Cuando nosotros íbamos el viernes en la noche al estudio y el domingo a la misa. Viernes al estudio y el domingo a la misa, y así estuvimos como 6 o 8 meses. Y luego un día nos dieron el estudio de la idolatría y nos pusieron a temblar, ¿verdad? Nos sembraron con la palabra. Nunca nos dijeron, me gusta mi iglesia, porque nunca nos prohibieron nada. Nunca nos dijeron, no crecimos con un prejuicio de ningún tipo porque no lo tenía el pastor. Ahora, nuestro pastor, que era de la iglesia presbiteriana, lo corrieron de ahí porque fue lleno del Espíritu Santo. Y él decía, pero es que yo no tengo nada que ver con esto, o sea, no sé qué pasó. Dios me llenó del Espíritu Santo, yo qué culpa tengo, pero lo corrieron. Nunca nos platicó realmente cuál fue la evidencia más contundente que le pasó, solamente nos dijo, yo fui lleno del Espíritu Santo y el pastor era mi tío, y amablemente, en la cordialidad del ser familiar, me dijo, en esta iglesia ya no hay lugar para usted, porque nosotros no creemos en eso. Y amablemente le dijeron, bye. Entonces, nos empezamos a crecer. Él era un hombre que tiene autoridad de Dios, y era evidente cuando nos enseñaba la palabra y nos fue llevando en la palabra, y entonces llegamos en el estudio de la Biblia llegamos a ser llenos del Espíritu Santo y empezamos a platicar, a preguntar, bueno, ¿y cómo es esto? Y lo único que nos dijo fue, pues vamos a orar. Bueno, ya empezamos a crecer como grupo, empezamos a hacer, ya tener una reunión de oración, martes en la noche, y teníamos una reunión como con música los sábados en la noche. La gente pensaba que nosotros éramos sabatistas, porque nos reuníamos el sábado. Los domingos no nos reuníamos, porque los domingos todos éramos chavos que jugábamos fútbol. Entonces el pastor era buena onda. Luego después de ser buena onda. Y entonces
había un estudio bíblico para los que quisieran estudiar la Biblia y el sábado del culto o una reunión con guitarra, una guitarrita y cantaban. Y los martes oración. Entonces el pastor, cuando nos inquietamos, igual que todos ustedes alguna vez, cuando tú llegas a la Biblia y lees estas cosas, te inquietas. Tú dices, yo quiero eso. O sea, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes sí es lleno del Espíritu Santo? Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. Es algo que nos gustaría que nos pasara. Pero entonces el pastor dice, bueno, vamos a orar y vamos a invitar predicadores pentecostales. Y empezaron a venir a nuestro grupo a enseñarnos los sábados en el culto, predicadores que nos hablaban de ser llenos del Espíritu Santo. Todo lo que nos enseñaban estaba bien. Nos enseñaban esas cosas, nos decían todas las cosas. El problema siempre fue, bueno, pásenle para recibir el Espíritu Santo. Como si dependiera de nosotros eso. Entonces, bueno, pues nosotros éramos ingenuos, anhelantes de eso, y pasábamos. Y en esa época, estoy hablando de principios de los 80s, estaba hablando de los 80s, la onda no era caerse, ni reírse, ni nada de eso. Eso no existía, eso es más después. En aquel tiempo, el énfasis era, tienes que hablar en lenguas. Ah, bueno, está bien, pues aquí nosotros decíamos, sí, bueno, sí, aquí Hechos 2 dice que pasó eso, Hechos 10 dice que pasó eso, Hechos 19 dice que pasó eso. O sea, nosotros leíamos la Biblia, estábamos estudiando y estábamos orando, y nuestra oración era, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Entonces hacíamos la fila como todos, y ahí están los hermanos orando por ti, y era muy frustrante oírles decir, no ores en español ni en inglés. Y tú te decías, ok, ¿por qué no oras? Porque me está diciendo que no ores en español, a duras penas no hablo inglés, no sé nada. Entonces, ¿cómo quieres que? No, es que ora en lenguas. Pero ¿cómo? No, es que tienes que comenzar. Y nosotros tronábamos con eso, porque aquí no dice eso, aquí dice que fueron llenos y comenzaron a hablar. No dice que comenzaron a hablar y luego fueron llenos. Y fue muy frustrante. Todos los predicadores que fueron, todos querían que habláramos en lenguas. Bueno, si no puedes, repite después de mí. Ok, ¿y qué voy a repetir? Y ahí está. Bueno, hasta, digo, no lo quiero hacer porque hoy hacemos chistes de eso, ¿verdad? Hoy tenemos frases como saca la bazooka, ¿verdad? Porque eso es lo que parece que se oye. O, no sé, en aquel tiempo nosotros era, tú repite, a ver, ¿qué? Repite, y tú decías, no, o sea, la doctrina que nosotros teníamos, la enseñanza que teníamos de la palabra nos impedía hacer eso. Nosotros, yo a muchos pastores dije, hermano, perdóneme, pero no. ¿Te falta fe? No, no me falta fe, yo tengo mucha fe. Pero no veo eso aquí. O sea, yo no me imagino a Pedro imponiéndole la mano a un discípulo y diciéndole, a ver, repite después de... Vino otro que nos decía, no, es que tiene que ser como que, es como cuando un bebé. O sea, ¿cómo que cuando un bebé? Sí, hasta se te empieza a balbucear en fe. Pero, a ver, pero ¿cómo es que no entiendo? ¿De qué me estás diciendo? Sí, mira, empieza a hablar, y de repente algunos hermanos en su sencillez lo hacían, y luego el predicador, mira, ya casi lo tiene. Tú decías, ¿casi tiene qué? ¿De qué está hablando? Y sí, y ya veo al Espíritu, ya lo veo que está descendiendo. Y yo decía, ¿de qué está viendo? ¿A qué se refiere? Y no pasaba nada, y era yo sí estaba muy frustrado. Entonces hablamos con el pastor. ¿Sabes qué, pastor? Pues estos hermanos, o sea, la doctrina está bien, pero el problema es la forma de ministrar. No la vemos así en la Biblia. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y luego hablamos de lenguas. No es al revés. No sé si a usted le ha pasado algo como esto, pero los veo así como que muy serios, así como que está diciendo, hasta que alguien se atreve a decirlo, ¿verdad? Me están grabando para ver el problema del Instituto Vida. Para decir, por lo del maestro es responsable de su problema. Te va a poner ahí la leyenda.
Ahora, esa fue nuestra experiencia. ¿Qué hicimos nosotros? Se los quiero platicar como experiencia, no como doctrina. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Pues seguimos orando. Algunos vinieron y decían, no, es que el problema es que no estamos unánimes. Alguien aquí, oye, ¿estamos unánimes o no estamos unánimes? Pues es difícil saber porque no conocemos los corazones. Bueno, seguimos orando. Hubo un momento que el pastor dijo, ¿sabes una cosa? Vamos a orar todas las noches. Porque teníamos una ventaja. Nuestro grupo, porque era un grupo, estaba ubicado en la Colonia Hidalgo y todos vivíamos ahí. Entonces juntarnos a orar en la noche era muy fácil. ¿Por qué? Porque vivíamos todos ahí. Solo una persona no vivía ahí y vivía en el campo militar, que está como a 1 kilómetro de ahí. Bueno, estaba, porque ahora el campo se fue hasta ahí en Victoria. Nos juntamos todas las noches. Y estuvimos orando muchas noches. Y no pasaba nada. Y nos seguimos orando. El pastor decía, esto es asunto de Dios. Señor, es que debemos ser llenos. Pero nosotros oramos, mira sus amenazas. O sea, quieren que hagamos así, nosotros no queremos así. Yo recuerdo una noche de esa desesperación, orar y decir, Señor, visítanos tú, en tu soberanía. Tú. Que nadie venga a imponernos nada, que seas tú. Bueno, martes de oración, orábamos de 7 de la noche a 9 de la noche. Oramos ese martes, yo me acuerdo porque yo tocaba la guitarra y cantábamos mucho y orábamos, cantábamos y orábamos. Éramos como 30 personas, incluyendo niños. Terminamos la oración y algo pasó que nadie se levantó de su silla. Estábamos todos sentados. Entonces el pastor está ahí viendo y los chistes del pastor, pues, yo ya me voy ahí cuando me quedan y le cierran la puerta, no les dejo ya. Entonces dice el pastor, pues no sé qué está pasando, pero pues vamos a alabar a Dios. Ricardo, vamos a cantar. Y empezamos a cantar otra vez, después de que habíamos terminado de orar. Y de repente, no cayó un trueno, no vino un viento recio, pero de repente empezamos a tener como una visión. Y empezamos a ver algo en los focos de la casa. Y estábamos todos viendo así. Dice, ¿ya viste eso? En nuestro grupo había un hermano, hay un hermano, que era muy escéptico. ¿Conocen esos que son muy escépticos? Sí. No, no son escépticos. Son cuidadosos, porque tienen la doctrina. ¿Sí? Este hermano se llama Juan Gerardo, él era el evangelista de nuestra congregación. Él fue el que nos trajo a todos a la iglesia, nos ganó para Cristo, nos habló el evangelio y el pastor nos enseñó la palabra. Siguen siendo un dúo dinámico y son Batman y Robin. Ellos siguen juntos, trabajan juntos hasta el día de hoy. Y él salió corriendo a su casa y regresó y dijo, en mi casa no está pasando eso con los focos. Y no estaba viendo. Y de repente sale como una luz, una lengua del foco. Estamos todos viendo y sabíamos que era algo porque los niños estaban tratando de agarrar eso. O sea, los niños vieron eso. Ahora que nos reunimos con aquella primera generación de la iglesia, el pastor recordó eso como algo que lo marcó a él. ¿Sí? Entonces vimos que aquella lengua se vino sobre mí, se posó aquí y se salió de aquí y se quedó aquí. Y fue sobre el otro, vino sobre ti y luego vino sobre ti, pero se quedaba contigo y conmigo y así se fue con los 30. Y nosotros estábamos así como que, ¿qué es esto? Pero no tuvimos turbación, ni tuvimos miedo. De repente, esa luz, vino y se puso en el pecho de una hermana, y la hermana cae de rodillas, y no se levanta y dice, es que yo me acaba de diagnosticar un problema cardíaco, pero siento que ya estoy sana, y después se comprobó que estaba sana. Nadie habló de lenguas, pero de repente, el pastor agarra la Biblia
y la Biblia como que se ilumina. La abre y entonces él lee, y cuando él está leyendo, hay un hermano allá que cae quebrantado pidiéndole perdón a Dios. Y luego lee otra cosa y así se lo fue llevando, y al ratito todos estábamos tirados, ya está dentro de la guitarra, estábamos tirados en el piso pidiendo perdón porque estábamos mal. Y la palabra que fue leyendo, como que era una palabra para cada uno. Y luego nos levantamos de ahí, empezamos a glorificar a Dios, y hay una hermana mayor de edad que se empieza, y nosotros no éramos un grupo que danzaba ni nada de eso, y empieza a danzar. Y nosotros así como, ¿qué le pasa? Y empezó a danzar con los ojos cerrados y danzó por todo el salón y nunca chocó con nadie, ni pegó con nadie. El pastor más decía, no sé qué está pasando. Terminamos esa reunión como a las 12 de la noche. Se acabó. Desapareció la visión, todos tranquilos. Salimos de ahí y todos los que salimos de esa reunión comenzamos a hablar la palabra del Evangelio con mucho temor. Y para nosotros esa fue la señal más contundente. Yo salí de esa reunión y me encontré en la plaza a la pandillilla ahí del barrio, ¿verdad? Y me metí y me dijo, ustedes están a arrepentirse, están a Jesucristo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Porque me conocían, me decían Viña en la colonia. Viña era un jugador de los Tigres de hace muchos años, que era brasileño, y nunca supe si me decían Viña porque era negro o porque era malo para jugar. Una de las dos, o por negro o por malo. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Y de repente, y de ahí, desde ese día, nuestra congregación empezó un tiempo que duró mucho tiempo, muchos años, donde empezamos a ir a predicar a los ranchos, empezamos a ir a predicar a las plazas, vinieron unos gringos que traían unos dramas, los adolescentes de la iglesia se aprendieron todos los dramas y todos los fines de semana se salían, no a hacer partidos de fútbol, no a días de campo, a predicar el evangelio con los dramas. Se los aprendieron también que hablaban como los gringos, en lugar de hablar como el español. Tú no es necesario que tú creas. Era una vez se llamaba el infierno. Yo no creo en el infierno. No es necesario que tú creas. Pero Dios los empezó a usar y empezó a usar la congregación, y nuestra congregación tuvo un crecimiento explosivo. Tuvimos que cambiar de local. A los donde fuimos, el Señor lo llenó rápidamente. Llegamos a ser como 300 personas o más. Y todos llenos del Espíritu Santo. A mí esa experiencia me marcó, a mí. Yo no necesito otra. ¿Sí me explico? A mí me preguntan, ¿tú estás lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Y cómo sabes? Bueno, sí, te platico la historia. Pero es una experiencia, no tiene que pasar así. Nada más que para nosotros fue una experiencia muy contundente porque fue como muy clara y muy soberana, no intervino nadie. ¿Sí? ¿Y habló en lenguas? No, ese día no. Ese día no. Pero yo creo que esa paz que ustedes sintieron en ese momento es la paz que uno quiere cuando llega el Espíritu Santo tener, así como estaban ustedes 30. Ha de haber sido algo increíble. Como 30, no sé si eran. Bueno, pero más o menos. Yo creo que ha de haber sido una experiencia increíble que yo estoy seguro que a nosotros nos encantaría pasar. Claro. Pero así con esa paz y esa tranquilidad que solamente Dios y el Espíritu Santo pueden. Claro, para nosotros fue como un regalo de Dios. Ahora, me llamó mucho la atención que ahora que nos juntamos con el pastor, fundador de la iglesia, y que nos juntamos varios de la generación, de aquella generación, él lo haya mencionado como algo muy trascendental para él. Que ya él había sido lleno del Espíritu Santo, pues por eso lo corrí. Pero lo mencionó, a mí me hizo recordar todo eso. Y no estoy diciendo, ni éramos mejores, ni éramos que estábamos hablando todos los días y éramos muy espirituales, porque a veces nos pasaba cada cosa que no podíamos orar. Tú imagínate esto, estábamos un día orando, pidiendo eso, Santo. Una hermanita no sé qué le pasó, porque un hermano está dirigiendo y dice, 600 de Dios que debemos postrarnos. Y nos postramos. Y
Y de repente esa mente también se postró. Y en aquel tiempo no entendíamos que postrarse era tirarse totalmente en el piso, era nada más nos arrodillábamos y como estábamos delgaditos, algún día sí podíamos doblar la cabeza hasta el piso, arrodillados, y yo no puedo, o sea, aprendí a postrarme porque ya no puedo hacerlo así, pero no por otra cosa, no por revelación, ¿verdad? Sino por necesidad, por el pelotón que tengo aquí. Y la hermana se levanta y trae un chicle pegado aquí. Y ya no pudimos seguir orando porque eso fue muy chistoso. Y no sé, oye, ¿pero quién puso el chicle ahí? O sea, algún maloso le puso el chicle o ella misma lo puso. Pero se levantó, era un totito de esos rosas. Así estábamos todos. O sea, puedes orar, no, nos pasaban esas cosas. No éramos tan espirituales. Porque una cosa es lo que te puedes sacar, ¿verdad? Pero así no se ahora. No sabemos qué pasó. Cosas muy chistosas, irreverentes incluso, ¿estás de acuerdo? Sí, realmente son irreverentes. El pastor decía, oye, vámonos, Dios nos bendiga y vamos. No podemos orar así, estamos, quítale el chicle del pelo y vámonos. Pues sí, es cierto, pues vámonos. Bueno, en medio de todo eso, mira, revisemos un poquito el contexto de Hechos. Jesús resucita y los discípulos no lo pueden creer. Y ya se los había dicho que eso iba a pasar. Se los había dicho muchas veces. Pero ahora cuando pasa, no lo pueden creer. Y Jesús está trabajando con ellos por 40 días. Apareciendo, se les dice, Lucas lo dice, se les apareció por 40 días. Y en esos 40 días, todavía ellos estaban luchando. Y entonces el Evangelio de Mateo registra, antes de la famosa gran comisión, dice que Jesús se apareció a ellos y que estaban algunos gozosos, pero otros dudaban. En el Evangelio de Marcos les dice, hombre, duros de corazón, incrédulos, fíjate cómo están, incrédulos, duros de corazón, con dudas. Y a pesar de eso, Jesús les dice, ok, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. No eran perfectos, porque hay una línea de pensamiento en la iglesia que dice que tú tienes que ser casi perfecto para poder ser lleno del Espíritu Santo. O sea, dejan fuera a los mortales. Y hay quienes que están llenos del Espíritu Santo se sienten superiores a los que no están llenos, y eso ya le dice de cuál espíritu estás lleno. Mi consejo es que no nos frustremos, que dejemos a un lado todas esas experiencias frustrantes y que busquemos de corazón al Espíritu Santo. O sea, porque el resultado que ha habido, el resultado que hubo en nosotros en un tiempo fue que no queremos saber nada de eso. ¿Sabes qué, pastor? Olvidémonos de eso, mejor creamos como otros dicen que eso ya no. Pero no podemos decir que ya no porque no podemos. Yo tengo mucho aprecio por lo que comentas porque no podemos ser tan ligeros en estas cosas, pero el enemigo ha logrado detenernos en esta búsqueda y eso no lo podemos permitir. Aunque haya habido abusos en mi iglesia o en mi denominación o en otras denominaciones o en otros congresos o a donde haya ido, y yo ya he visto cosas raras, porque sí hay cosas raras. Yo fui a una iglesia pentecostal, ahí en la colonia Hidalgo, y las hermanas meneaban el pelo así. Tú decías, Dios mío, ¿qué es eso? Pues bueno, si Dios se los indicó, pues está bien. O sea, tú entras a las iglesias, a ciertas iglesias pentecostales, y la gente entra por la puerta al templo y se va directo al altar, ¿los has visto? Y se postran y está bien, pero se postran y lloran en automático. También yo lloré y luego se levantan y, hola Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Y yo digo, ande, o sea, ¿qué pasó? Y entonces te enteras que ya es una costumbre y que es su costumbre, está bien. Nosotros ministramos muchos años en muchas iglesias con un ministerio de música. Algunos de ustedes, no sé si lo conocieron, pero ahí en Maranata, antes Maranata, ahí
tocar muchas veces con León de Judá. Pero fuimos a muchas iglesias donde decían, no puedes entrar por el pasillo central, porque por ese pasillo nada más entra el Espíritu Santo. Pues está atrás, ¿no? ¿Y por dónde entro? Por acá. Por acá. Está bien. Son costumbres, son formas, son maneras muy respetadas porque es su estilo. Es lo que Dios les mostró, está bien. Pero el resultado de mucha gente ha sido frustrarnos y cerrarnos. ¿Sabes qué? No quiero saber nada de eso. Pues nos estamos perdiendo algo tremendo porque Jesús dijo, sin ese recurso no podemos hacer nada. Y entonces, ¿cuál es la experiencia actual de muchas congregaciones? Que por más que intentamos, vamos y nos copiamos la estrategia de aquel, ¿verdad? Y no funciona. Vamos y copiamos y compramos el material de aquel otro y no funciona. Y bueno, ¿a qué le está funcionando esto? A ver, ¿cómo vas a hacer esto? Así lo implementas y no funciona y nada funciona. Entonces dices, ¿qué está pasando? A ver, ¿quién será el que ¿cómo se llama? El que está pecando y se agarró el lingote de oro y lo cargó de su tienda, ¿verdad? Vamos a que Dios nos muestre quién, porque que hay un pecado y te juzgan. Si ya te ve un pecado y está todo el mundo dice, ay, ¿cuál pecado? ¿Y quién será el pecador? ¿Y qué pecado habrá cometido? Y mientras pasa todo eso, el enemigo está bien contento porque nos tiene neutralizados, pasivos, frustrados. Y yo no veo eso en este libro. Ellos no sabían qué iba a pasar. Busca a los santos sin saber qué va a pasar. Nos dijo un hermano, ¿eso qué les pasó? Sí, es algo de ser llenos, les falta dar lenguas. Está bien, o sea, esa es tu fe, esa es tu opinión, está bien, o sea, pero no nos vamos a frustrar, vamos a seguirle y predicamos el evangelio a muchísimas personas, llegamos a lugares que nunca soñamos con llegar y Dios usaba a todos, no a algunos, a todos. De repente empezaron a llegar a la iglesia los endemoniados, a la iglesia, y no estaba el pastor. Llegaba un muchacho y estaba endemoniado ahí. Y dices, ¿qué onda? Pues éntrale, pero ¿cómo? Pues por saber qué dice la Biblia. ¿Sí? Entonces llegamos, ¡Ey, demonio, dinos tu nombre! ¿Cómo te llamas? Y cometimos también excesos, sí, porque éramos ingenuos. Como un manual. Pero de repente Dios empezó a usar a 2 o 3 muchachos en liberación. Y estos chavos empezaron a entender cómo era el asunto. Entonces, pues que Dios los use, ¿verdad? Pero nos pasaban cosas raras también. ¿Sí quieren reír un ratito? Sí. Para quitarlos ahí. Bueno, pues Dios levantó un equipo de gente que entendió el asunto de la liberación y Dios los usaba para echar fuera demonios. Y un día llegó una hermana, porque supuestamente era hermana, y que se manifiesta el demonio. Y pues la gente que estaba encargada de eso la toman y la meten allá a un cuartito y era un día de oración. Y entonces, en esa ingenuidad de creer que todo es manuales, empezamos a cantar: la sangre de Cristo tiene poder. ¿Te acuerdas de cantar? Para deshacer lo malo. Y estábamos cantando ese canto y allá se oía la tracanada de la liberación. Y entonces nos pusimos de pie todos y empezamos a cantar. Es que la sangre de Cristo. Y nos íbamos acercando hacia el cuarto. Un grupito como de 15. Y de repente se oía en el cuarto un grito: ¡la sangre! Y era muy chistoso, pero era muy chistoso. Pues que no sabía, pero ya estaba liberando. Empezaron a llegar los enfermos desahuciados. Llegó una señora en silla de ruedas y había ahí 2 o 3 muchachos que decían: Dios, tú la puedes sanar. Y oraban por ella y se levantó de la silla de ruedas, Dios la sanó. Y tú decías: ¿qué está pasando? Empezamos a predicar el evangelio en rancherías y se nos aparecieron los grupos. Y nos decían los grupos: nosotros somos más poderosos que ustedes. Y nosotros decíamos: pues a lo mejor que nosotros sí, pero que Cristo no. O sea, puede ser que tengan más poder que yo, pero no tienen más poder que Cristo. Y los brujos, vimos brujos convertirse a Cristo. Y vimos maravillas y señales y prodigios. Y entonces yo entendí que las señales siguen a los que hacen lo que Dios dijo.
Dios no hace señales para mostrarle a alguien que es Dios. Él es Dios. ¿Estás de acuerdo? No tiene que, mucha gente, Jesús dijo, los judíos quieren ver señales. Los griegos quieren oír sabiduría. Pues no hay para ninguno, ¿verdad? Pero Jesús hizo, ¿cuántas señales hizo en Israel? ¿Y creyeron en él? No creyeron en él. A lo suyo vino y los suyos. Al final, ¿cuántos creyeron en él? Según Hechos, los 12 y como 120 porque estaban sus hermanos y su mamá que finalmente creyeron, porque al principio batallaban. María no, pero los hermanos batallaban un chorro. Si este que se cree, los de su pueblo de Nazaret decían, pues si este es el hijo de José. A mí me encanta cuando dicen, no están sus hermanas entre nosotros y yo quiero pensar que eran los cuñados que estaban hablando. ¿Sí? Así lo entiendo yo. O sea, pues no, yo estoy casado con su hermana y su hermano Jacobo es mi amigo, es mi compadre. ¿De dónde saca este cuate que es el profeta? Pero finalmente Cristo los convence y finalmente tiene un grupo pequeño. Pero cuando viene el Espíritu Santo y llena ese grupo, eso se potencializó tremendamente y eso es un resultado. Todos ellos andaban hablando con el nuevo evangelio. Con el nuevo. Yo llegué un día, Dios nos abrió una oportunidad, uno de nuestros jóvenes se inscribe en la Facultad de Comercio, de Contador Público. ¿Cómo se llama la facultad? Contaduría Pública, en Parque. Se inscribe ahí, va a su primera semana de clases, y en la primera semana de clases viene y se reporta y dice, pastor, gané 10 personas para Cristo, ¿qué hago? ¿Qué hiciste qué? Y ahí en la facultad hay 10 personas nuevas que quieren más de Dios y yo no sé qué hacer. Y entonces a mí me habló el pastor, me dijo, vas a ir a comprar 10 Biblias, se las vas a regalar y vas a empezar un grupo ahí. Y al principio le prestaron un salón de la facultad y luego los corrieron del salón, que no era correcto. Nos prestaron el jardín que estaba ahí donde estaba el elefante y luego también nos corrieron de ahí y acabamos en el jardín que es el jardín de la avenida. Y llegó el grupo a crecer a 60 personas. Yo estuve 3 años yendo todos los viernes a enseñar la palabra con mi guitarrita y la Biblia. Y hoy, de esos 60, algunos ya partieron con el Señor, muy jóvenes, y otros, la mayoría están bien firmes en muchas iglesias, porque eran de diferentes lugares, no podías tenerlos en tu iglesia. O sea, no había esa mentalidad de, tienes que estar en mi iglesia, porque si no, las otras no son buenas iglesias. Nomás uno en Cristo. Todas las demás están mal. No había eso. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo orando. Pero llegué un día a ese grupo y estaba un muchacho reprendiendo. Dinos tu nombre. Y la pobre muchachita decía, su nombre. No quiero decir el nombre, pero un nombre, no sé, no común, Trifosa. No común porque no vaya a ser que quiera decir Trifosa. Entonces sí, porque uno dice un nombre y ¿verdad? Pero yo le decía, oye, espérate, comadre, pero no es que y lo le decían, no estoy hablando a ti, estoy hablando al demonio. Ay, por Dios. Pero, por ejemplo, tú ves los evangelios y ves Cristo lleno del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que él estaba lleno del Espíritu Santo. Con su presencia se manifestaban los demonios. No había necesidad de ser los que se manifestaban. Bueno, y una persona llena del Espíritu Santo, exactamente lo mismo. La misma sombra de Pedro. Sanaba los enfermos. ¿Y ellos qué decían? No somos nosotros. Hoy ustedes nos investigan acerca de la sanidad de un hombre como si nosotros hubiéramos sanado a ese hombre. No, fue Jesucristo a quien vosotros crucificaste. Se repite luego para decir eso. No se cierren. Yo creo que esta tarde el Señor me trajo aquí para decirles, no se frustren con los excesos. Sí ha habido excesos, no podemos negarlo, sí ha habido. A mí me han tumbado, sí. Y yo ya mejor me dejo caer para que se caiga. Tuve
visto el poder del Espíritu Santo. ¿Conocieron a menudo al pastor Víctor Richards en Ciudad Juárez? Pastor Víctor Richards es un pastor que hoy está ya anciano, pero en su momento fue uno de los más prominentes en el país. Ellos organizaron muchos eventos que todavía hoy se organizan, visión juvenil, de hombre a hombre, con su hijo, Víctor Richards, es hijo de Víctor Richards. Pero yo un día vi a Víctor Richards ministrando a pastores y lo vi tan lleno del Espíritu Santo que se sentía como una ola de poder. Y dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? Y el hombre estaba ministrando a pastores que estaban con problemas de tipo sexual. Y estaba liberando pastores ahí, no de demonios, de esas ataduras. Y yo decía, Señor, pero se sentía así. Un hombre se acercó con él y ¡fum! Salió rebotado y cayó como 2 metros allá. Y dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, sí puede pasar eso, sí puede pasar, pero tiene que ser muy auténtico. Tú imagínate los enfermos yendo a que la sombra de Pedro los tocara y cuando los tocaba, sanaban. Tú imagínate eso, porque lo leemos y como que estaban en orden, ¿verdad? Así ordenaditos y estaban todos son muy cristianos, No, hombre, tú imagínate que no sé, la mamá del niño que lo llevó ahí, que lo toca la sombra y que sale. Tú imagínate la mamá estaba, gracias Señor, qué amable. No, si eso es para ser lindo, amigos. Los judíos son testigos, porque todo eso pasó primero con los judíos. ¿A poco tú crees que el hombre que fue sanado entró al templo cantando y saltando y alabando a Dios? ¿A poco tú crees que entró ahí con un grito de judío? ¡Uy! Si el hombre ya estaba 40 años así, llamó la atención. Y 5,000, ¿sí? Ese fue 5,000. Yo recuerdo esos tiempos porque también se apagaron. ¿Y sabes qué nos pasó? Yo le he dicho a Dios, yo no necesito otra experiencia, yo con esa quedé pastel. O sea, yo sé que estoy lleno. Fuimos un día a una reunión donde se estaba predicando del Espíritu Santo, pero era un profeta el que vino. Y nosotros empezamos a ver que aquí había profetas y profecía. Y fuimos a esa reunión. Nos invitaron y fuimos. Y el profeta era muy interesante porque no hacía fila a la gente, sino predicó un sermón de esos que te dejan así como que wow, la palabra bien fuerte y no sé qué. Y dijo el pastor anfitrión, si quieren ser ministrados y quieren quedarse, el profeta va ahorita a ministrar, pero si tienen que irse están en libertad de irse. Pero la gente se quedó. Entonces empezó el profeta, se llama Larry, el hermano, ya partió con el Señor. La primera y única persona que yo he visto profetizar así y me dio mucha paz. Yo lo veía a él así, estaba así, y hablaba como que hablaba con Dios, ¿verdad? Y le decía así, y luego, tú, hacia ti, ¿verdad? Es un ejemplo, no veas que tú, el Señor quiere hablarte, venir a hablar en inglés y el traductor, tú sabes. Y así estuvo toda la noche. ¿Y sabes a quién señaló toda esa noche? A nadie de la otra iglesia, nomás a la iglesia nuestra. Estaban todos bien frustrados de la otra iglesia porque yo se había pagado todo, lo habían traído y nosotros éramos invitados y a todos los de la iglesia ministró. A mí me habló, me dijo, me paré ahí y no decía. Yo decía, ay Dios mío. Y me empecé a decir, y me empieza a decir toda mi vida, con pecados y todo. Yo estaba así, todo penado, avergonzado, arrepentido de ello, de lo que tranquilo, o sea. Entonces te habla de los pecados antes de Cristo, ¿no? Pero el Señor te perdonó. Y dice, y me dio una lista. Lo primero que me dijo fue, danzarás delante del Señor. Ya vi la Luego me dijo, serás maestro de la palabra. Tartamudo. Yo era tartamudo. Serás pastor. El Señor te dice, no te promuevas a ti mismo, yo te promoveré. Y por último digo, el Señor te dice, observa
identificados, eran únicas maestras.